Quiero tomar un tiempo para que examinemos algo que la Escritura dice acerca del tiempo en que estamos viviendo. Es el tiempo de una generación que está despertando a Dios. Y la Escritura nos habla de tiempos como este, desde el Antiguo Testamento, y muy en particular, un tiempo que sucedió en el Nuevo Testamento, que fue clave para nuestro entendimiento del día de hoy. Y es importante que tú entiendas por qué Dios te está hablando a ti y por qué y cómo Dios te está incluyendo a ti. En el Antiguo Testamento hubo un profeta, el profeta Amós, que habló acerca de algo que Dios iba a hacer. Él dijo: después de estos tiempos, yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. La primera generación de creyentes en Cristo, en el libro de los Hechos, captó este mensaje, entendió su momento. Y en el capítulo 15 de Hechos repite nuevamente esta profecía y así entendieron lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba estableciendo en la tierra un pueblo que sería su habitación en la tierra. Sería su lugar donde Él reposaría y donde Él se manifestaría al resto de los hombres. Esto es muy importante para nosotros porque esto es lo que Dios siempre ha deseado desde que Él creó a la raza humana. Él quería una familia de seres humanos en las cuales Él habitaría por su Espíritu Santo y a través de ellos Él se manifestaría, Él se haría visible a todo el universo. Eso es lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. La Escritura nos dice: a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo unigénito de Dios, Él le ha dado a conocer. Tiempo después, cuando uno de sus discípulos le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, Él volteó y preguntó: ¿cómo es posible que yo esté tanto tiempo con ustedes y todavía no te des cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús hizo visible a Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada generación. Venir y habitar adentro de esta generación y luego hacerse visible a través de ella. Pero para entenderlo necesitamos regresar precisamente al rey David y ver qué es lo que estaba sucediendo en su vida. Y el Salmo 132 es un punto clave para entenderlo y para empezar. El salmista escribió y dijo: acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción. Y uno se pregunta, ¿de qué aflicción está hablando? ¿De las guerras que enfrentó? ¿O de toda la persecución de Saúl en su contra? ¿O de los muchos enemigos que tuvo? Pero el salmista continúa y dice de cómo David dijo: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. No subiré a mi cama, dijo, al lecho de mi estrado, hasta, dijo, que encuentre una morada para el rey de Israel, para el poderoso de Israel. Hasta que encuentre una habitación en medio de su pueblo donde Dios pueda habitar. Esto era lo que afligía a David. O sea, él tenía una urgencia, una necesidad que le lastimaba de que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Esto es por lo que luchó toda su vida. Para esto trabajó, para esto conquistó. Y él levantó en medio de la nación una carpa sencilla en donde él puso el arca de Dios. Y lo hizo de tal manera que todo el pueblo podía ver la gloria de Dios en medio de esta carpa, porque era una carpa abierta. Y en vez de rodearla de cortinas y de sacrificios de sangre y de todas las cosas que había en la carpa de Moisés, él la rodeó de alabanza, de cánticos, de adoración. Y Dios habitó por 30 y tantos años en medio de este lugar, y aún los gentiles, los extranjeros que venían a Israel, podían pasar y ver la gloria de Dios en medio de esta carpa. Esto fue una revolución para el pueblo judío que estaba acostumbrado a más de 400 o más años donde todo el tiempo que se adoraba a Dios era con sacrificios de sangre. Y la sangre se llevaba adentro del tabernáculo, pero nadie podía ver la gloria de Dios. Solamente el sumo sacerdote un día del año podía entrar hacia donde estaba la presencia y el resplandor de Dios.
Pero en la carpa de David, en el tabernáculo que David levantó para Dios, todos podían ver la gloria de Dios. Y esto era una revolución. Y es muy impactante porque esta carpa, el tabernáculo de David, por 33 años fue la morada de Dios, donde todos podían ver su gloria, y es un cuadro profético perfecto de Cristo, que descendió y vivió entre nosotros 30 y tantos años e hizo visible la gloria de Dios Padre para que todos nosotros la pudiéramos ver. Y de hecho la podemos ver a través de la fe hasta el día de hoy. Entonces, el tabernáculo de David nos habla de Dios habitando en medio de su pueblo. Y el Salmo 132 nos habla de todo lo que David hizo y de todo lo que Dios prometió a David. Y dentro de las promesas que Dios le hace a David, hay cosas extraordinarias. Primero, el pueblo se convierte en una nación de sacerdotes, que esto era lo que Dios quiso desde un principio. Y luego los llena de salvación. Me encanta uno de los salmos que dice que en Dios hay abundante redención, pero iba a ser a través de su pueblo. Y luego Dios dice que le promete a David que en medio de este ambiente de adoración, Dios iba a darle a él una descendencia que gobernaría. Y esto es importantísimo, porque Dios no desciende a la tierra solo para habitar entre nosotros y que nosotros sintamos muy bonito. Dios desciende a la tierra para gobernar a través de nosotros. Primero nos gobierna a nosotros y después gobierna a través de nosotros. Pero ¿cómo sucede esto en ti? ¿Cómo sucede en esta generación? Pues es que cada generación, por lo menos desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia que llamamos primitiva, cada generación Dios despierta un hambre, un anhelo por Él en su pueblo. Y en medio de una gente que quizá está buscando a Dios para que Dios le ayude en sus dificultades en la vida, o para que Dios le sane de sus enfermedades y muchas otras cosas que son muy válidas, en medio de aquello Dios empieza a despertar un ardiente anhelo por Él mismo, por conocerlo a Él, por palparlo a Él, por conectar con Él. Y sí, damos gracias a Dios por sus beneficios, pero Dios empieza a despertar una generación que no está satisfecha con sus beneficios, que quiere al Dios de los beneficios. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. De repente, miles y cientos de miles de jóvenes y hombres y mujeres por toda la tierra, millones de ellos empiezan a sentir una necesidad de encontrar a Dios mismo, de encontrarse con Él y conocerle. Y creo yo que eso es lo que te está sucediendo a ti. Y que esa es la razón que tú estás viendo este video. Que Dios mismo te está atrayendo. Que ese deseo está naciendo en tu corazón. Donde tú dices, yo no estoy satisfecho con la vida, aunque sea buena. Y no estoy satisfecho con los beneficios que he recibido de Dios. Yo quiero a Dios mismo. Solo Dios puede saciar mi alma. Y esto es Dios despertándonos. Y los hemos visto a lo largo de los siglos, los testimonios de los mártires, de hombres y mujeres que no les importó pagar con su vida el precio de honrar y de servir a Dios y de vivir para adorar a Dios y glorificarle. Y a lo largo de generación tras generación, Dios ha despertado a esta gente que ha perdido el sentido de la razón, que ha perdido el sentido de la proporción y de la cordura, y que quieren a Dios a toda costa. Una generación que dice, yo quiero ofrecer sacrificios a Dios, y yo quiero ofrecer mi vida para que Dios sea glorificado, y yo quiero que Dios sea honrado en medio de nosotros. Y esto es lo que Dios está haciendo ahora. Y esto es lo que sucedió en el tabernáculo de David. Y durante estos 30 y tantos años se ofrecieron alabanzas a Dios incesantes, día y noche. Tú podías oír los cánticos al Señor. En el rincón de la ciudad de Jerusalén donde te encontraras, a la hora que fuera, tú podías oír a cientos y a veces miles de voces y de instrumentos levantando las altas alabanzas al Señor. Así que el tabernáculo de David, que es una generación en la cual Dios habita, es caracterizada por adoración.
Y adoración que incluye música, y música gloriosa, y música que nace desde el corazón, pero más que música, sacrificio, el ofrecimiento de cosas tan valiosas que no se le pueden medir. Y Dios está despertando a esa gente, y tú eres parte de ello, ¿sí? Es gente que responde a promesas como las que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 6. Es un pasaje que yo por muchos años no entendía muy bien, porque es donde habla de separarnos del mundo, de separarnos de las cosas que el mundo busca. Es el pasaje que nos llama a apartarnos de todo aquello que es sucio. Pero luego dice la razón, y yo por muchos años no entendía bien la razón, porque Dios dice, pues es que yo voy a habitar en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y yo no entendía eso. Yo estaba esperando una promesa, pues, de un beneficio material, o de una sanidad, o una promesa de éxito, o de triunfar en alguna cosa. Pero la promesa de Dios es, yo voy a habitar en medio de ellos, y yo seré su Dios. Y en la mente humana eso no es muy atractivo. A la naturaleza humana eso no es suficiente. Pero a aquellos que Dios ha tocado, y que Dios ha puesto sus deseos en el corazón de ellos, a esa gente esta promesa es lo más deseable de todos. Y me recuerda el Salmo 45 que dice, has amado la justicia, dice, y has aborrecido la maldad. Habla de gente cuyo corazón arde por aquello que le gusta a Dios, y cuyo corazón odia aquello que Dios odia. Y hay una sinergia, hay una conexión entre el corazón de Dios y el corazón de ellos. Y ya no tiene que ver con que yo quiero hacer esto para ver si Dios entonces me bendice con aquello, sino que yo quiero hacer eso que es justo y santo y puro porque Dios lo quiere. Y yo quiero lo que Dios quiere. Y ya no quiero pecar, y no porque tengo miedo de un castigo. Ya no quiero pecar porque Dios no quiere que yo peque. Y ese deseo se me ha metido adentro. Y ahora yo necesito hacerle caso al deseo que hay en mi corazón. Y quiero hacer aquello que es justo y santo y puro porque Dios lo quiere y yo lo quiero. Y nuestros corazones están conectados. Esta gente, ¿cómo la explicas? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la detienes? ¿Cómo haces que ellos desistan de servir a Dios? Si ellos no pueden ser atraídos al mundo porque el mundo no tiene nada que ofrecerles. Ellos no pueden ser detenidos de honrar a Dios porque el honor de Dios es el deseo supremo de su corazón. Entonces esta gente es la que puede cambiar el mundo en el que se encuentra. No porque tiene muchas habilidades, sino porque tiene muchos proyectos, sino porque está llena de Dios. Y el mundo los ve y no los entiende, pero ve a Dios en sus ojos. Ve el fuego, ve la pureza de Dios y sabe que es Dios y es atraída a ellos, pero no a ellos, sino al Señor que está en ellos. Eso es lo que Dios prometió, que Él iba a levantar una generación así. Eso es lo que dice el Salmo 24. Habla de una generación que busca el rostro de Dios, ¿sí? Y luego, viendo el rostro de Dios, entonces empieza a parecerse a Dios. Y la gente voltea y dice, yo quiero eso. Y no sé por qué lo quiero, pero lo quiero. Yo creo que eso es lo que a ti te ha atraído. Hay un deseo por Dios en tu corazón. Y tú no debes resistirte a ese deseo. Y algo adentro de ti te dice que va a costar. Y es cierto, seguir a Cristo cuesta muchísimo. Y sin embargo, lo quiere uno pagar, quiere uno sacrificar, quiere uno decir, sí, lo que me cueste, estoy dispuesto a hacerlo. No importa. Y dices, ¿de dónde viene esto? Viene de arriba. Viene de Dios. Es el Espíritu Santo que te está atrayendo. Es el Espíritu que te anhela celosamente y ahora te hace a ti anhelarlo a Él celosamente. Y esta conexión entre tu corazón y el de Él es algo sobrenatural y tú no te puedes resistir a ello. Tú no puedes decirle no a algo tan puro y tan santo y tan deseable, porque Dios es deseable. Cuando tú lees los evangelios y tú ves a Jesús, tú te das cuenta que Jesús era enormemente atractivo,
que la gente quería estar con él, los niños querían estar con él, la gente pobre, la gente enferma, la gente ignorante quería estar con él, hasta los fariseos querían estar con él, no se podían resistir a él. La mujer hallada en adulterio quería estar con él, María Magdalena, que estaba endemoniada, quería estar con él. Y cuando el mundo empiece a ver a Cristo a través de una generación de la cual tú eres parte, el mundo va a querer estar con Cristo. Esa es nuestra gran esperanza. Nuestra esperanza no está en técnicas o en estrategias o en proyectos o en cosas por el estilo. Nuestra esperanza está en Dios habitando en su tabernáculo, que somos nosotros, el tabernáculo de David. Tú eres el tabernáculo de David. Nosotros, la iglesia del Dios viviente, es el tabernáculo de David. Y Dios ha llamado entonces a esta generación a rendirse a Él y a que entonces Él nos pueda gobernar. Mira, es lo que oras en el Padre Nuestro. Cada vez que dices, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que lo estás adorando, y empiezas a pedirle y dices, venga tu gobierno, hágase lo que tú quieres, así como se hace en el cielo, así aquí en la tierra. Eso es lo que estás pidiendo. Estamos diciendo, Señor, gobiérnanos. Estamos diciendo, Señor, gobiérname a mí y gobierna a través de mí. Y eso es lo que Dios le prometió a David cuando le dijo de tu descendencia espiritual. Dice, a ellos los voy a poner sobre el trono. Ellos van a gobernar en mi nombre. Yo voy a gobernar a través de ellos. Ese es el destino de esta generación. Ser gobernados por Dios y luego Dios gobernar a través de nosotros y que Él sea visto en la tierra y todo el resto de los hombres pueda venir a Él. Te animo, te invito, te exhorto. No sé con qué palabras decírtelo, pero no te resistas al llamado. Tú eres esa generación. Tú eres el tabernáculo de David.